Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de septiembre de 2023 y esto es La Contracrónica. El ejército de Azerbaiyán desató este martes una pequeña ofensiva contra lo que aseguró que eran objetivos militares armenios en Nagorno-Karabaj, una región disputada entre Armenia y Azerbaiyán desde hace mucho tiempo, desde la desaparición de la Unión Soviética. El conflicto no es nuevo, tampoco es nuevo en la Contracrónica, ya ha pasado por aquí en algunas ocasiones, ya hubo una guerra muy prolongada en la primera mitad de los años 90 que terminó con un alto el fuego que dio lugar a una república sin reconocimiento internacional, la llamada República de Artsaj, protegida por Armenia. En 2016 se produjeron de nuevo problemas y hace 3 años, entre septiembre y noviembre de 2020, los azeríes atacaron la República de Artsaj y se apoderaron de algunas localidades. En aquel momento intervino Vladimir Putin como mediador y se alcanzó otro armisticio, pero esta vez extremadamente frágil. Hace justo un año, en septiembre de 2022, el gobierno de Azerbaiyán, presidido por el dictador Ilham Aliyev, volvió a las andadas aprovechando que Rusia estaba ocupada en Ucrania, pero el asunto no fue más allá de una serie de escaramuzas menores. El conflicto permanecía latente y todos los observadores coincidían en que, más pronto que tarde, iban a reaparecer los combates. Eso mismo es lo que ha sucedido esta semana, para sorpresa de nadie. Si Azerbaiyán sigue empeñado en hacerse con el Alto Karabaj, una región sobre la que tiene derechos de soberanía, pero que está poblada por una mayoría de armenios, significa que no se toma demasiado en serio a Rusia. Desde la caída de la URSS ha sido el Kremlin el árbitro de este conflicto cronificado en el corazón del Cáucaso. Armenia forma parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, conocido popularmente como la OTAN rusa, un conjunto de 6 ex-repúblicas soviéticas que hace 30 años se colocaron bajo la protección militar rusa. Azerbaiyán también estuvo en esta organización, pero la abandonó pronto. La abandonó en 1999, buscando una relación más directa y personal con Moscú. Por ahora, a los armenios no les ha servido de gran cosa estar en esta organización, salvo para alargar la agonía en el Alto Karabaj. La zona más delicada para esta organización es sin duda el Cáucaso. Allí Rusia ha desempeñado tradicionalmente un papel de mediador en la disputa entre armenios y azeríes. Las disputas, aunque rompen a tiros solo de vez en cuando, la disputa es continua. Los primeros, es decir, los armenios, han recibido respaldo hasta el momento para sostener a los independentistas del Alto Karabaj y los segundos se han beneficiado de un trato preferencial. Durante más de 20 años ese equilibrio se mantuvo, pero hoy el mediador, es decir, Rusia, tiene sus propios problemas y ha perdido autoridad y capacidad de reacción. Esto es algo que Aliyev descuenta, y seguramente por eso ha revitalizado este conflicto congelado a sabiendas de que, por un lado, Putin está demasiado ocupado como para imponer su voluntad, y por otro, la Unión Europea no protestará, ya que desea los suministros de gas azeríes. Pero la región del Cáucaso no es un lugar cualquiera. Allí compiten por la influencia varias potencias. Rusia es la primera, por supuesto, Rusia mantenía el control, pero tanto Irán como Estados Unidos, Turquía y también la propia Unión Europea desean regímenes afines a sus intereses, tanto intereses políticos como intereses económicos. Azerbaiyán es muy rico en hidrocarburos y Armenia comparte una larga y problemática frontera con Turquía. Un enclave, como podemos ver, muy caliente, en el que todos tienen algo que perder y algo que ganar. Este martes sucedió lo que muchos esperaban que sucediese, es decir, que Azerbaiyán volviese a las andadas con el conflicto que tiene pendiente desde hace ya 30 años, con más de 30 años, de hecho, 30 y tantos. Empezaron los primeros enfrentamientos, creo que fueron el 88 al 89, es decir, va para 35 años que vive este conflicto, a cuenta del tema este de Nagorno-Karabaj, del Alto Karabaj. Este conflicto se ha mantenido congelado, de aquella manera ahora se está descongelando, pero bueno,
estuvo congelado bastante tiempo, durante 26 años exactamente, desde el 94 hasta el año 2020, que fue cuando se reactivó. Fue además en septiembre, hace justo 3 años. En aquel momento Rusia intervino y se alcanzó un alto el fuego. Tuvo que reunir a Putin, tanto a Aliyev como al primer ministro de Armenia. El presidente de Armenia tiene presidente como república que es, pero es un presidente más decorativo, más protocolario que otra cosa. El que tiene el poder ejecutivo en Armenia es una república parlamentaria, es el primer ministro. Bien, aquello lo sentó y les obligó en cierta medida, les persuadió para que alcanzasen un armisticio. Bien, eso se mantuvo de nuevo de manera muy frágil, muy delicada, hasta septiembre del año pasado, 2022. Hace también justo un año. Los problemas en Nagorno-Karabaj siempre son en el mes de septiembre, cuando hubo 4 días de combates en toda esta zona, que es una zona montañosa. Azerbaiyán asegura que sus fuerzas armadas no han hecho nada raro, están simplemente tratando de restablecer el orden allí, y que pueden hacerlo porque aquello es Azerbaiyán, que es perfectamente legal, ya que el Alto Karabaj forma parte de Azerbaiyán, aunque en su mayor parte, como os decía antes, está poblado por armenios. No fue nada especialmente grave lo del martes, no fue una ofensiva, una gran ofensiva, vamos, al menos desde el punto de vista militar, quiero decir. No estamos hablando, ya digo, de una ofensiva como las que nos tienen acostumbrados los rusos y los ucranianos en Ucrania, con aviación, acorazados, artillería, no, nada de eso. Tan solo fue una simple escaramuza que, según los habitantes de Nagorno-Karabaj, también afectó a algunas zonas de Stepanakert, que es la capital de este enclave. Es un enclave de muy pequeñas dimensiones. Seguramente, si estáis interesados en política internacional, lo vendréis oyendo esto de Nagorno-Karabaj desde hace 30 años o 30 y tantos años, y es que tenéis edad para recordar. Y si no, pues lo habréis oído mucho, sobre todo en los últimos 3 años. Pero es que es realmente pequeño y pobre. Es un lugar perdido de la mano de Dios, nunca mejor dicho. Lo que se llama Nagorno-Karabaj, bueno, lo de Nagorno es el término que se empleaba en la época soviética y significa alto. Nagorno es alto o algo similar en ruso. Es el término de Nagorno-Karabaj, es la forma en cómo se llamaba aquello. Era un oblast autónomo dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, y se llamó así. Los armenios no lo llaman así, lo llaman Artsaj. Ya digo, es pequeñísimo, tiene solo 4.400 kilómetros cuadrados. Esto es muy poco, esto es la mitad de la Comunidad de Madrid, para que nos hagamos una idea, y no está muy poblado. Se estima que en su interior viven unas 140.000 personas. Eso antes de que se recalentase el conflicto en el año 2020, ahora seguramente sean menos. La mayor parte, eso sí, son de origen armenio. Este mismo fue el origen de la guerra de Nagorno-Karabaj a principios de los años 90. Coincidiendo con la implosión de la Unión Soviética, como es bien sabido, pues sus repúblicas, las repúblicas que integraban la Unión Soviética, su nombre completo, el acrónimo era URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se fueron todas independizando, incluyendo la propia Rusia, que no dejaba de ser una república socialista soviética. En el Cáucaso, que es una región de orografía endemoniada, una región muy montañosa. De hecho, la mayor cordillera del continente europeo se encuentra allí, es el Cáucaso, no son los Alpes, y el mayor pico del continente europeo no es el Mont Blanc, ese es el de Europa Occidental, sino el Elbrus, que está en las montañas del Cáucaso. Bien, allí hay, pues como en todas las zonas montañosas, hay muchísimas unidades políticas. Sucede, es inevitable, porque además, yo digo, es una cadena montañosa poderosa, potente, con varios picos por encima de los 3.000, bueno, bastantes picos por encima de los 3.000, incluso de los 4.000 metros de altura. Bien, pues allí había varias. Al norte estaba Georgia y Rusia, evidentemente, que también forma parte del Cáucaso, su zona sur. Y al sur del Cáucaso estaba la República Socialista Soviética de Armenia y la de Azerbaiyán. En el sur el mapa era endemoniado, porque Azerbaiyán tenía un exclave dentro del territorio armenio. Nakhchivan se llama. Y había una pequeña comarca autónoma de población armenia, el Alto Karabaj, que estaba dentro de Azerbaiyán. Esto, cuando existía la Unión Soviética, pues no había problemas, pero en el momento en que se separaron y conformaron repúblicas soberanas, aparecieron esos problemas. Ocasionó además que azeríes y armenios se enfrentasen en una guerra bastante larga, una guerra que duró 5 años. La Rusia de aquella época, de los 90, que estaba también muy tocada, tuvo que tomar cartas en el asunto. En aquel entonces el presidente de Rusia era Boris Yeltsin, tuvo que intervenir y consiguió que unos y otros alcanzasen un alto el fuego. Esto fue en el año 1994. El Alto Karabaj quedó como parte de Azerbaiyán, pero con un gobierno independiente.
tutelado por Armenia. Y allí se montó una república, la República de Artsaj, sin reconocimiento, pero que tiene parlamento, presidente, bandera, escudo, en fin, todo lo que es la panoplia habitual de los estados soberanos, pero solo la reconoce Armenia, nadie más. Era una solución de compromiso que no agradaba a nadie, pero que en aquel momento quizá era la única posible. No gustaba a los azeríes porque suponía que una parte de su país, no muy grande, pero una parte de su país, quedaba fuera de su control. Tampoco gustaba a los armenios porque consideraban que el Alto Karabaj era parte de Armenia, en tanto que estaba poblada por armenios, pero no podían exigir que se les transfiriese así por las buenas. En fin, que el problema se ha terminado enquistando y llevamos pues 35 años hablando de esta historia, o casi 35 años. Azeríes y armenios son dos pueblos vecinos, pero muy diferentes, y tienen además una relación muy difícil desde siempre. La suya es una frontera muy dura, durísima, porque no solo cambia la lengua, el azerí y el armenio no se parecen en casi nada, y también lo hace la cultura y la religión. Los armenios son cristianos, tienen una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, la Armenia, y los azeríes son musulmanes. Pero en aquel momento, a mediados de los 90, ambos países eran muy pobres, cuando acababan de nacer como tal, en el momento de su independencia, y se centraron, pues con mejor o peor suerte, en hacer reformas y en abrir la economía y tratar de modernizarse. Ahí, en el caso de Azerbaiyán, pues tuvieron la suerte de contar ya con grandes reservas de hidrocarburos. El famoso petróleo de Bakú, del Mar Caspio, que había venido explotándose en Rusia desde tiempos de los zares, vamos. Y los soviéticos habían también explotado con gran provecho el petróleo del Caspio. Lo que se hizo en aquel entonces fue modernizar toda esa industria petrolera, que estaba muy alicaída en el momento de la caída de la Unión Soviética, de la desaparición. Las nuevas autoridades azeríes lo que hicieron es poner eso de nuevo en marcha, generalmente con inversiones de empresas provenientes de Occidente. Hay unas grandes reservas de petróleo, sigue habiendo también grandes reservas de gas. Esto los armenios no tienen esa suerte y les ha costado, por lo tanto, a los azeríes modernizar el país les ha costado menos. A cambio, Armenia tiene una colonia de migrantes armenios muy numerosa en el extranjero. Hay armenios por todas partes, como bien sabemos. Hay un montón de ellos en el Líbano son un montón, pero no solo. Tienen algunos lugares, países del primer mundo, como puede ser Francia, por ejemplo. La comunidad armenia fue siempre importante, también en Estados Unidos. Y son comunidades que tienen algunos individuos realmente prósperos. Algunos incluso han llegado a tener muchísima fama. Bien, pues este problema de este conflicto era uno de los conflictos congelados del espacio postsoviético, como aquel de Transnistria en Moldavia, justo entre Moldavia y Ucrania, o el de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia. Se sangra todavía porque formaba parte de Georgia y tras una guerra en el año 2008, pues Rusia se lo arrebató a Georgia y creó dos repúblicas títeres. Realmente este de Nagorno-Karabaj, salvo a la gente interesada en estos temas, no importaba a nadie, porque está muy alejado, porque tampoco es un lugar especialmente rico, de hecho es muy pobre, y porque Rusia se encargaba de ejercer de árbitro, es decir, de intervenir en el caso de que sucediese algo, que empezasen de nuevo a dispararse, como sucedió, por ejemplo, en el año 2020. De hecho, durante estos últimos 35 años o 30 años, Armenia ha sido un aliado militar muy importante para Rusia, al sur del Cáucaso. Su principal aliado, diría yo. Alberga, de hecho, Armenia, una de las pocas bases militares que el ejército ruso mantiene de forma permanente en el extranjero. Pero claro, mientras Rusia dedica recursos crecientes, tanto en hombres como en armas, capital, etcétera, a su invasión de Ucrania, pues su papel como garante de la seguridad en la región disminuye. Y tan pronto como hemos empezado a ver eso, y esto se empezó a ver sobre todo el año pasado, Armenia está ya mostrando signos de que le interesa virar hacia Occidente, desde el punto de vista de la seguridad. El primer ministro del país, que se llama Nikol Pashinyan, ha dicho en los últimos meses que su país pues ya no puede depender de Rusia como socio preferente para su propia seguridad.
A principios de este mes, de hecho, el ejército armenio hizo unos ejercicios junto a unos cuantos militares estadounidenses. Unos ejercicios pequeños, fueron apenas unas decenas de militares por de un lado y del otro, pero muy simbólicos. Los hicieron además, no es que estos militares armenios fuesen a Estados Unidos, no, los hicieron en territorio armenio, a las afueras de Ereván, que es la capital del país. Algo impensable hace unos pocos años, y señal de que algunas cosas están cambiando en Armenia en un momento especialmente delicado. Desde que esto se reactivó hace ahora 3 años, los combates aislados, los intercambios de fuego, las escaramuzas entre soldados azeríes y armenios en Nagorno-Karabaj han ido en aumento. Ya digo, desde la guerrita, mejor dicho, fue algo muy corto de 2020. En ese momento, esa guerra, si podemos decir que alguien la ganó, aunque a un armisticio, la ganó Azerbaiyán porque recuperó el control de parte del enclave, antes de que se firmase este alto el fuego, mediado por Rusia, que permitió a los independentistas armenios del Alto Karabaj conservar al menos una parte de la comarca y el control de la capital, de Stepanakert, que es una ciudad pequeñita de unos 75.000 habitantes que está ubicada en el centro del Alto Karabaj. Os preguntaréis muchos cómo llegaron los armenios hasta allí, es decir, hasta la mitad de territorio azerí. Bueno, pues esto fue hace un siglo. En la década de los 20 del año pasado hubo una serie de masacres armenias perpetradas en el momento en el que el Imperio ruso se acababa de deshacer, plena guerra civil rusa. Y después de una gran matanza, la de Susha, pues un número considerable de armenios subieron a las montañas y se establecieron donde está hoy Stepanakert. Ese es el origen. Vamos, que las comunidades armenias de esta zona llevan aproximadamente un siglo allí. Bien, pero el hecho es que ya son varias generaciones de armenios los que viven en Stepanakert y en toda esta comarca. El acuerdo del año 2020 incluía el establecimiento de una base rusa en esta zona, pero como fuerza de paz, algo así como cascos azules al estilo ruso para que no hubiese combates entre unos y otros. Aquello era todo un tanto para Vladimir Putin. No olvidemos, estamos hablando de finales de 2020, faltaba todavía más de año y medio para que invadiese Ucrania y Putin todavía conservaba bastante prestigio internacional. Fue un tanto diplomático para él, que recuperaba y además fortalecía el papel de Rusia como árbitro indiscutible al sur del Cáucaso. Hay una fotografía que es muy gráfica de aquel momento en el que se ve a Putin en el centro con su, ya sabéis, esa cara de pocos amigos que suele poner en las cumbres o que quizá lleva de serie, y estaban los dos, Pashinyan y Aliyev, uno al lado del otro en la mesa, mirándole con muchísimo respeto. Los dos, Aliyev y Pashinyan, se vinieron a razones, por supuesto, y cesaron en el acto los combates. Pero todos sabían que este armisticio no era el armisticio de 1994 que había mediado Boris Yeltsin, que esta vez la cosa era mucho más frágil, que se podía romper por cualquier cosa en cualquier momento. Bien, lo de este martes viene a demostrar que los que pensaban que esto era muy frágil y que era necesariamente temporal, pero temporal a cortísimo plazo, estaban en lo cierto. Viene a demostrar también los límites de la autoridad rusa en esa zona, que se han alcanzado y se han superado. Azeríes y armenios siguen mirando con el rabillo del ojo a Moscú, pero realmente, y a la luz de los hechos, no se sienten demasiado impresionados por la capacidad de respuesta de los rusos. Bueno, esta es la razón por la que Pashinyan aceptó de tan buen grado realizar esos ejercicios con militares estadounidenses en territorio armenio, o por qué Aliyev lleva semanas concentrando tropas azeríes en aquella zona. No olvidemos que el garante de ese armisticio es la propia Rusia, que tiene soldados destacados en aquel lugar. Y no sé si han querido intervenir, entiendo que habrán dicho que cuidado y que respondan, ya lo han dicho ya, que respeten los términos del alto el fuego, pero han sido incapaces de imponerlo. Frente a esto, pues ya digo, Rusia todo lo que ha podido hacer es quejarse un poco, pedir que se respete el armisticio de 2020, renovado, por cierto, el año pasado. Para Putin aquello es un dolor de cabeza, en el que pase lo que pase, él pierde, ya que hay demasiados intereses entrecruzados. Si apoya a Armenia, como ha venido haciendo hasta ahora, se metería en problemas con Turquía, que es un aliado muy cercano de Azerbaiyán.
Los turcos y los azeríes están muy unidos por una serie de vínculos culturales. El turco y el azerí son, de hecho, dos lenguas tremendamente similares. No llegan a ser del todo mutuamente inteligibles, según he leído por ahí, pero se parecen muchísimo. Algo así, para que nos hagamos una idea, como el portugués y el castellano, aproximadamente. A Putin le interesa llevarse bien con Erdogan. Y más ahora, en estos momentos. Ya que mientras dure lo de Ucrania, necesita estar en buenos términos con los turcos y que no se le vuelvan en contra. Pero tampoco le interesa romper del todo con Armenia, ya que por ahí entraría Estados Unidos. No quiere que con Armenia suceda lo que sucedió con Georgia hace unos años. Georgia es el vecino septentrional de Armenia, cuya relación con Rusia, como bien sabemos, es tormentosa, y ya dio lugar a una guerra en el año 2008. Estados Unidos y la Unión Europea cortejan a Georgia para que se incorporen, tanto desde el punto de vista militar y de seguridad de la OTAN como desde el punto de vista económico, para que se incorpore al espacio de la Unión Europea y, quién sabe, en el futuro, que se incorpore como miembro de pleno derecho. Esto en Moscú sienta cuerno quemado, no quieren ni oír hablar del tema. Recordemos aquella intervención en el Foro de Seguridad de Múnich de Vladimir Putin en 2007, estoy hablando, cuando se quejaba amargamente de que la OTAN había hecho intención de incorporar tanto a Ucrania como a Georgia. Al año siguiente, Putin estaba invadiendo Georgia. Y en el año 2014, un poco después, estaba invadiendo la península de Crimea, es decir, Ucrania, y provocando una guerra civil en el Donbass. Aquello tuvo muchísima influencia, más de la que pensamos. Entonces, lo que no quiere es que suceda algo así. Es decir, que Armenia se georgice, por utilizar un verbo que me acabo de inventar. Si se termina incorporando a la OTAN, se metería la OTAN en el mismo corazón del Cáucaso. A la Unión Europea, pues 3/4 partes de lo mismo. Esto es algo que enerva al gobierno ruso. Si dejan a Armenia tirada, lo más probable es que Pashinyan o su sucesor termine por abandonar la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTAN rusa, esta que os decía, y busque amparo en las potencias occidentales. Eso crearía un bloque alineado con la OTAN en buena parte del Cáucaso, es decir, desde Georgia hasta la frontera con Irán. Esto es, como vemos, todo un problema, que tiene además en la puerta de casa, pero sin siquiera acceso directo. No puede acceder Rusia directamente a Armenia. Tiene que hacerlo o atravesando otro país o por vía aérea, ni siquiera marítima, porque Armenia carece de acceso al mar. Ni siquiera al Caspio, como si tiene al menos Azerbaiyán. Rusia y Armenia no comparten frontera, Georgia está entre medias. Pero Aliyev no lo ve así. Considera que lo del Alto Karabaj es una anomalía que hay que corregir. Su padre, que se llamaba Heydar Aliyev, ya lo intentó en el pasado, pero tuvo que rendirse ante la evidencia de que el Azerbaiyán postsoviético era un país en ruinas. Se afanó en modernizarlo y en aprovechar la ventaja de los pozos petrolíferos. Su hijo, que heredó el cargo en 2003, ha llevado a cabo una política mucho más asertiva y ferozmente nacionalista. Quiere recuperar el Alto Karabaj al coste que sea, y eso supone vaciar el Alto Karabaj de armenios y retomar el control del territorio, entiendo yo que para colonizarlo con azeríes. Para ello, aparte de ataques directos, ha bloqueado el enclave, creando serios problemas de suministro, algo que Armenia denuncia desde hace 3 años en los organismos internacionales y que ha denunciado ante el propio Kremlin sin que los rusos hayan hecho nada para solucionar este problema. Hace 3 años aún Putin podía imponerse, pero hoy no. No desea ver a Armenia alejarse, pero tampoco quiere envenenar su relación con Azerbaiyán, que es un socio mucho más interesante desde el punto de vista económico y diplomático. La presión que puede Putin ejercer sobre los azeríes es mucho menor. Una de las cosas que los Aliyev, tanto el padre como el hijo, han hecho a lo largo de los últimos 30 años es ir independizando paulatinamente al país de Rusia. Decidieron, por ejemplo, dejar de utilizar la red de oleoducto rusa para dar salida a su crudo y a su gas, construyendo sus propios oleoductos a través de Georgia y de Turquía. Bueno, uno de esos oleoductos va directo a la costa georgiana del Mar Negro. Otro atraviesa Turquía de norte a sur y termina en el Golfo de Alejandreta, en Ceyhan. Hay un gasoducto planeado, el Nabucco, para llevar gas azerí directamente hasta Europa atravesando toda la península de Anatolia. Aliyev sabe que su gas y que su petróleo le blindan, y no solo de cara a Rusia, también a Occidente. En la Unión Europea no son ajenos a esto.
Saben que Aliyev es tan dictador como Putin, pero necesitan su gas. Los problemas de Armenia además les caen lejos y son conscientes de que Nagorno-Karabaj sobre el papel es parte de Azerbaiyán, no de Armenia. De ahí que no se pueda acusar a Aliyev de violar el derecho internacional, como sí se ha hecho con Putin en Ucrania. Todo lo más de atacar a la población civil. Es un asunto enrevesado en el que las víctimas son los civiles del Alto Karabaj y el orgullo nacional armenio. Pero por eso mismo tiene una salida tan difícil. Por lo que hemos visto hasta ahora, todo indica que el plan a largo plazo de Aliyev es ir reblandeciendo la presa. Tras el primer ataque, hace ahora 3 años, se apoderó de una parte del enclave y expulsó a su población. Desde entonces tiene bloqueada o semibloqueada la zona, complicando mucho la vida allí. Esto ha empujado a muchos habitantes del Alto Karabaj a hacer las maletas y marcharse a Armenia, claro, a seguir con su vida. Otros se quedan, pero nadie en su sano juicio invertiría un euro en un lugar sometido a continuos combates y que puede cambiar de mano en cualquier momento. El interés de Rusia es que todo se quede como está, es el puro statu quo. Y ni armenios ni azeríes le incordien. Pero desde que se atascó en Ucrania, Putin no lo tiene tan fácil para poner condiciones en ningún sitio. El tiempo, de cualquier modo, corre a favor de los azeríes, esa es la verdad, pero de esta historia pueden sacarse 2 conclusiones que podemos ya dar casi por definitivas. La primera, que Armenia, después de dudarlo mucho, se va a terminar georgizando. Está en un lugar demasiado peligroso y es demasiado pequeño el país. La segunda, que Rusia ha perdido ya el sur del Cáucaso. No ha podido hacer cumplir un simple alto el fuego con 2 países minúsculos como Armenia y Azerbaiyán. Y no ha podido hacerlo cumplir en un país en el que tiene destacadas tropas. El gobierno armenio trata de tener buenas relaciones con el Kremlin porque lo veía como un protector frente a Azerbaiyán y frente a Turquía. Pero esto ya no es así. Putin, en definitiva, ha abarcado mucho más de lo que podía apretar. Todas las empresas tienen por delante un reto permanente, el de incorporar profesionales que encajen como un guante. Esto no es un asunto sencillo, porque cada empresa es un mundo y cada proyecto es único. De modo que si estás buscando directivos o personal muy cualificado para tu empresa, lo mejor, lo más cómodo y seguramente lo más sabio sea dejarse aconsejar por expertos en la materia, los expertos de Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, que te permitirá acertar con el perfil adecuado, justo el que tu empresa necesita. No importa que ese personal vaya a ser indefinido o temporal. Para estos últimos, Randstad pone a tu disposición Interim Professionals, un modelo de relación entre empresa y empleado en el que Randstad se encarga de la selección y posterior contratación temporal del profesional para cubrir una necesidad concreta de tu empresa por un tiempo determinado. Recuerda que Randstad Professionals cuenta con un equipo especializado por sectores y puestos y dispone de una metodología propia para presentarte a la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en randstad.es/imparables. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que es endocrinólogo y que vuelve con el tema del Wegovy, este fármaco de Novo Nordisk para adelgazar. Ayer otro contraescucha llamado Pablo, que es farmacéutico, nos comentaba que el Wegovy, o al menos su molécula, la semaglutida en España, se vendía bajo el nombre de Ozempic. Pues nada, resulta que no es exactamente lo mismo, y eso es lo que nos va a explicar Ignacio ahora. Muy buenas, Fernando. Te mando este audio para rectificar una declaración que ha hecho un contraescucha farmacéutico en la contra de esta mañana. El Wegovy no está comercializado en España bajo el nombre de Ozempic ni de Rybelsus. Estos últimos son semaglutida también, es la misma molécula. El primero de administración subcutánea semanal y el segundo de administración oral diaria, pero la posología es diferente. Las dosis son mucho menores de las que va a llevar el Wegovy y con indicación en ficha técnica para el tratamiento de la diabetes, mientras que la indicación del Wegovy será la obesidad. Al ser dosis diferentes, pues se han de hacer nuevos ensayos clínicos y este es el motivo por el que aún no hemos dispuesto de este fármaco. De todos modos, es previsible que el Wegovy llegue a España a finales de año o a principios del siguiente.
Es importante la puntualización esta para que la gente con obesidad no vaya al médico a solicitar una prescripción de estos fármacos y no se produzcan roturas de estocaje como ha ocurrido con el Ozempic este último año, y que nuestros pacientes con diabetes se queden sin un fármaco muy valioso para controlar su enfermedad. Estas moléculas, de todas maneras, no son nuevas, ¿eh? Los análogos de GLP-1 llevan utilizándose más de una década. Existe, de hecho, ya un preparado aprobado desde hace años en España, que es el liraglutide a dosis altas, el Saxenda, que es, por cierto, de la misma casa comercial y que de la misma manera sucedió al liraglutide a dosis bajas, que inicialmente fue un tratamiento desarrollado para la diabetes. Para ampliar un poquito de información, como apuntaba Andrea, además del llamado efecto incretínico del GLP-1, que efectivamente estimula la secreción de insulina dependiente de glucosa, también produce un enlentecimiento del vaciado gástrico y actúa a nivel cerebral sobre las vías hipotalámicas que regulan el apetito y la saciedad, y por lo tanto también podrían ser de utilidad en los pacientes que describía Andrea, que tienen problemas en el control de los impulsos a la hora de comer o que nunca se sienten saciados. Bueno, nada más, perdonad por la chapa y enhorabuena por el programa. Pues nada, muchas gracias, Ignacio, por la precisión. Me comentaba ayer Andrea que sí, que conocía el fármaco del que nos había hablado Pablo, el Ozempic, pero que este fármaco estaba solo prescrito para diabéticos, no para perder peso. Más o menos lo mismo que nos acabas de contar tú, Ignacio. De cualquier modo, como nos acabas de decir, el Wegovy estará autorizado en España dentro de unos meses, así que promete abrirse el debate. Es bueno estar informado sobre estos temas porque el sobrepeso afecta a muchísima gente, a cientos de miles de personas, millones, diría yo, en todo el mundo, claro. Y para administrarse cualquier tipo de fármaco hay que hacerlo con responsabilidad y, sobre todo, bajo la tutela de un especialista. Ya sabéis que no hay cosa peor en esta vida que automedicarse. En el Reino Unido, donde también se va a aprobar dentro de poco, el debate ya está en la calle. Se habla de ello en televisión, en los periódicos, en las redes sociales y, por supuesto, en las conversaciones entre amigos. Como todos los avances farmacológicos, pues tiene su parte buena, y es la que debemos aprovechar, pero también su parte mala, y es por ello que es tan importante estar convenientemente informado. En fin, cuando se abra el debate sobre Wegovy en España, a los contraescuchas no les pillará de nuevas. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla de obesidad. La obesidad para mí es una enfermedad. Es una enfermedad que tenía el remedio tradicional de tener buenos hábitos de comida y ejercicio, y ahora se suma esto de Wegovy, lo cual es una herramienta más para luchar contra la enfermedad. El caso es que mucha gente cree que el tener buenos hábitos y hacer ejercicio es igual de difícil para todo el mundo. Me recuerda mucho a cuando Antonio Escotado decía que, bueno, pues que como él no era adicto a muchas drogas de las que había probado, pues que en realidad las drogas no son adictivas. Ese tipo de pensamiento de como a mí no me cuesta, a los demás no le debe costar, pues es muy equivocado, porque a todos nos cuesta algo especialmente. Por ejemplo, yo llevo toda la vida luchando contra la obesidad y a mí me cuesta moverme, también mi trabajo es sedentario, me cuesta tener una buena dieta, etcétera. Pero no se me ocurre decir que, por ejemplo, que dejar de fumar es algo ridículo. Cuando a mí jamás me ha gustado fumar, jamás he fumado y me parece asqueroso y sin embargo a la gente le cuesta la mismísima vida. Yo entiendo que nuestras diferentes personalidades, que vienen muy definidas por nuestra genética, mi padre, por cierto, era también obeso, y pues bueno, pues que simplemente tenemos que entender que las diferentes personas no tenemos las mismas dificultades de base. Para algunas cosas tenemos unas capacidades mejores y para otras cosas tenemos otras capacidades peores. Y para las adicciones o la obesidad sucede igual. Muchas gracias por tu programa, Fernando. Esto que dices es muy cierto, Francisco. Es común que cuando uno quiere dejar de fumar, los que no han fumado en su vida le dicen que es muy sencillo, que es tan fácil como dejar de fumar y que ellos están tan contentos sin hacerlo. Y no es sencillo en absoluto. La nicotina es muy adictiva y quien no lo ha padecido pues no lo sabe. Con la comida no sé si sucede lo mismo porque yo nunca he sido adicto a la comida ni he padecido obesidad, pero hay gente que le cuesta un verdadero triunfo dejar de comer. De hecho, si se ponen a dieta, automáticamente se deprimen, su ánimo va hacia abajo y están de mal humor permanentemente, o al menos durante días.
Con el ejercicio físico, creo que, a no ser que tengamos una lesión, cualquier persona sana puede caminar, o puede dar una pequeña carrera o subir escaleras. Ahora bien, hay gente más propensa a la pereza y gente más propensa a la actividad. Yo, por ejemplo, soy un culo inquieto. No me importa levantarme de la mesa mientras estoy comiendo, no me importa subir 3 o 4 plantas a pie, al contrario, lo busco a menudo. Me gusta cargar con las bolsas de la compra y aunque no soy aficionado a ningún deporte, sí que estoy en actividad física continua. Bien, no todo el mundo es igual, eso me consta. Subir 4 plantas, que para mí es hasta tonificante, para muchos es un sacrificio imposible. Lo mismo sucede con andar, qué sé yo, 2 simples kilómetros. Yo camino un par de kilómetros y no me he dado ni cuenta. Para otros es impensable y prefieren pillar el metro o un taxi. En fin, eso ya va en cada uno, ¿no? Luego hay otra cosa que he visto a lo largo de mi vida, y es que nuestro cuerpo es extraordinariamente plástico, que reacciona mucho a la actividad. Lo habréis visto en más de una ocasión. Cuantas más cosas haces, más cosas quieres hacer. Y cuantas menos cosas haces, menos cosas quieres hacer. Es decir, que la pereza, en cierta medida, viene para quedarse. Eso se ve mucho, por ejemplo, en estos que no consiguen bajarse nunca del coche y hacen prácticamente todos sus movimientos dentro del coche, aunque sean cortísimos, o los que llegan a casa y se tiran en el sofá y van posponiendo las tareas que tienen que hacer. Esas tareas, claro, a menudo se quedan sin hacer. Y esto responde a eso mismo. Hago poco y como hago poco, quiero hacer menos todavía. El sobrepeso a partir de cierto punto deviene en obesidad, lo cual complica aún más las cosas. Porque la persona que está obesa, los obesos mórbidos claramente, se encuentran con dificultades físicas para subir escaleras o para caminar. Es decir, le produce dolor severo hacer esas cosas. Y los seres humanos pues estamos programados para evitar el dolor. Pero la obesidad no es tanto una enfermedad en sí, que también que lo podemos considerar, y de hecho es una enfermedad, pero es más por el hecho, como contaba Andrea, de que a algunos les cuesta, ¿vale? Sí es cierto, hacer ejercicio, adquirir buenos hábitos, pero la verdadera causa de todos los problemas o el verdadero origen de todos los problemas que trae la obesidad es las comorbilidades que nos decía Andrea. El sobrepeso es malo para la circulación sanguínea, es malo para el corazón, es malo para los huesos y un larguísimo etcétera. Es, digamos, una enfermedad que trae aparejada otras enfermedades. Bien, vamos ahora con Borja, que nos habla de la formación de gobierno. Hola, Fernando. Muy buenas. Quería enviar una opinión respecto a los últimos programas que has hecho sobre la actualidad política española, tanto en tu canal de la Contra, que vas en bicicleta por Madrid, o también en el programa de Jano, ¿no? Que se hablaba sobre la amnistía que pretende hacer el PSOE para conseguir la investidura y eso. Se me ocurre otra posible opción, conociendo todos a Pedro Sánchez, que puede ser que haga alguna otra jugada, ¿no? Igual que hizo la jugada de adelantar las elecciones para intentar sacar mejor resultado y pillar en bragas a los de Sumar. Puede ser que deje caer a Feijóo, que no salga la investidura de Feijóo, y que luego él diga no tengo apoyos, porque lo que me está pidiendo es imposible y vamos a unas siguientes elecciones y en las siguientes elecciones pueda argumentar que él nunca había dicho nada de la amnistía, que eso, la que fue a visitar a Puigdemont no fue nadie del PSOE, fue la de Sumar y tal, y que él puede ser un defensor de la Constitución española, que es lo que estoy escuchando yo siempre en sus discursos, en los discursos del PSOE, es que el PSOE siempre se va a ceñir a la Constitución española. Entonces puede ser que esté haciendo estas jugadas en falso para hacer caer a Sumar y que al final haya repetición de elecciones, con la expectativa de que él se aglutine más voto de izquierda, ¿no? No sé qué opinas tú. Bueno, Borja, eso que comentas es una posibilidad, claro está. Una carta que se guarda en la manga por si al final la cosa se tuerce. Esto es algo que comenté en una a la contra, de la cosa de 20 días o por ahí, a finales de agosto. En el caso de que la jugada no le salga, porque va muy apurado, pues iría a elecciones y se presentaría como el gran garante de la Constitución. Ten en cuenta que si Pedro Sánchez ha aprendido algo de las elecciones del 23 de julio, es que su electorado está dispuesto a tolerarle cualquier cosa. La mentira, por ejemplo.
Ya es algo que ha dejado de tener sentido para los votantes del PSOE. Creo que no ha habido ningún primer ministro que haya mentido tanto y de forma tan evidente como Pedro Sánchez. Pero lo despachó durante la campaña electoral diciendo que él simplemente había cambiado de opinión. El famoso cambio de opinión dinamita o hace saltar por los aires cualquier cosa que diga, no importa. Puede defender una cosa y la contraria, y luego arguir que ha cambiado de opinión en el camino. Puede pasar apenas un día, no necesitan pasar, 3, 6 años, no, unas horas. A ver, todos cambiamos de opinión, pero todos lo hemos hecho alguna vez, pero no de forma tan rápida. Y además, cuando hemos cambiado de opinión, yo por lo menos explico la razón por la cual cambio de opinión. Los cambios de opinión, es decir, las mentiras de Pedro Sánchez, se deben exclusivamente a su voluntad de retener el poder a cualquier coste. Por eso no lo explica, pues no puede decirlo así de claro. Así que eso ya lo tiene. Sabe que si va a elecciones, haga lo que haga, diga lo que diga, tiene el voto asegurado de los votantes del PSOE. Y es posible también que de una buena parte de los de Sumar. Pero no sé yo si se arriesgará. En 2019 lo hizo y salió peor parado en la segunda convocatoria que en la primera. Y recuerda que el bloque de derechas, conformado por el PP, Vox y Coalición Canaria, está a solo 4 escaños de la mayoría absoluta. Está muy cerca. Basta con que se muevan muy pocos votos para que se hagan con esa mayoría y pueda gobernar Feijóo. Es demasiado arriesgado, a mi juicio. Ahora bien, si no le queda más remedio, por supuesto que irá a elecciones. Y por supuesto que se presentará como capitán Constitución, acusando además al PP y a Vox de que son ellos los que quieren violentar la Carta Magna. A estas alturas con Pedro Sánchez no hay sorpresas. Ya le conocemos a la perfección. Lleva 5 años y medio presidiendo el gobierno. En fin, queridos, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de los muchos problemas de la frontera entre México y Estados Unidos. Una frontera identifica y pretende parar delincuentes y perturbadores. Los mojados son esencialmente trabajadores no identificados. Acusarles de delincuentes o perturbadores es una baza política. Mientras sean esencialmente trabajadores con demanda, esta frontera del Río Grande seguirá siendo un identificador incompetente. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que estamos a día 21 de septiembre. Os decía ayer que entrábamos ya en otoño, ya estamos en otoño para nuestra desgracia. Así que nada, habrá que esperar 6 meses para volver a primavera, que es donde empieza la parte buena del año. Bien, mañana será 22 y estaré de regreso, pero estaré de regreso en la contrahistoria. Allí nos vemos. Hasta mañana.